finalización, pienso que las vías de proyección de la médula espinal las vamos a entender un poquito mejor si entendemos las estructuras, la topografía, las estructuras donde llegan el tallo cerebral. Entonces, la clase de hoy va a ser tal y como está planeada, una clase de tallo cerebral, en la cual vamos a empezar por la topografía externa del tallo cerebral y vamos a mencionar la ubicación topográfica de los núcleos motores en el tallo cerebral y los núcleos sensitivos principales en el tallo cerebral y dónde está la sustancia reticular en el tallo cerebral, que son los principales blancos de las vías ascendentes de la médula espinal. Y la próxima clase entonces veremos cómo se conecta el tallo cerebral con la médula espinal. ¿Okay? La clase de hoy es una clase pues, bastante conceptual en cuanto a la distribución normal del tallo cerebral y cómo nosotros organizamos en la cabeza el tallo. Entonces, lo primero que ustedes deben recordar es que ustedes tienen el cráneo el tallo cerebral se ubica en la fosa posterior del cráneo, ¿verdad? En la fosa posterior. Eso más o menos, no sea tan feo. Eso es más o menos un esquema de una vista lateral de una cabeza. Entonces ustedes saben que el cerebro, la masa encefálica, va a ocupar todo lo que está por encima del territorio del cerebelo, y el tallo cerebral donde se va a ubicar es en la fosa posterior, que está delimitada superiormente precisamente por el territorio del cerebelo. Vamos a hacer un poco más profundo esta fosa aquí. Aquí se ubica el cerebelo que ustedes vieron en la clase pasada de laboratorio. Entonces, el primer concepto es que el tallo cerebral se ubica en la fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior. El tallo cerebral se continúa caudalmente con la médula espinal. Con la médula espinal. Y cefálicamente se continúa con el diencéfalo. Entonces ustedes recuerdan qué es el diencéfalo. ¿Saben qué es el diencéfalo? Sí. Principalmente tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. Topográficamente el tallo cerebral está muy cerca. De hecho, embrionariamente es la vesícula que da origen al mesencéfalo, se continúa cefálicamente con la vesícula que da origen al tálamo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el segundo gran concepto, que se continúa la continuación cefálica y la continuación caudal. ¿Ok? Muy bien. Lo tercero que
debemos tener muy claro es que por convención el tallo cerebral uno lo divide según el eje céfalo-caudal y según el eje ventrodorsal o dorso-ventral. ¿Okay? Que son las dos divisiones en las cuales uno analiza todas las estructuras del tallo cerebral. Entonces, la primera división, que es la división céfalo-caudal, divide al tallo cerebral según las vesículas primitivas que le dan origen, en sentido céfalo-caudal. La primera y la más craneal es el mesencéfalo. La segunda es el puente, protuberancia. Y la más caudal es la médula oblonga, que es el término que más usa la literatura en inglés, el de médula, que nosotros lo conocemos como el bulbo raquídeo. Médula oblonga o oblongada, bulbo raquídeo. Estas estructuras se separan por surcos. El puente se separa del mesencéfalo por el surco pontomesencefálico. Mientras que el puente se separa del bulbo por el surco bulbo continuo. Por el surco bulbo continuo. Algo muy importante que ustedes deben saber es que, igual que pasa con la médula espinal, el gradiente químico que se origina en el desarrollo de las vesículas del tallo cerebral es determinante en la morfología de las estructuras. Entonces, las estructuras que están más cefálicas tienen una configuración que se parece más al diencéfalo, mientras que las estructuras que están más caudales tienen una configuración que se parece más a la médula espinal. ¿Queda más o menos claro eso? Más adelante vamos a verlo en detalle. La segunda gran división del tallo cerebral es la división dorso-ventral. La división dorso-ventral usa como referencias dos cosas. La primera es la vía piramidal descendente, es la primera gran referencia que utiliza esa división. Y la segunda gran referencia es el sistema ventricular. De tal suerte que ustedes recuerdan que el mesencéfalo tiene una porción del sistema ventricular que se llama el acueducto cerebral o el cilio, que el acueducto de cilio se continúa con el cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo recibe también caudalmente el canal central de la médula. El canal central de la médula. Entonces, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el canal central de la médula forman la división posterior, o la referencia posterior de esta división dorso-ventral. ¿Cuáles son las partes en las que se divide el tallo según esa división dorso-ventral? La primera parte es la parte más anterior, que la parte más anterior es
donde desciende la vía piramidal y está ocupada por la vía piramidal. ¿Qué es la vía piramidal? La vía piramidal está conformada por el tracto córtico-espinal, el tracto córtico-nuclear y el tracto córtico-positivo. O sea, son vías de proyección de la corteza cerebral. A toda esta parte anterior del tallo cerebral se le denomina la base del tallo cerebral. La base del tallo cerebral. Y la base del tallo cerebral recibe en las diferentes partes del tallo un nombre distinto según la parte. En el mesencéfalo, la base del tallo cerebral recibe el nombre de pedúnculo cerebral. En el puente, la base del tallo cerebral recibe el nombre de base del puente o base pontis. Y en el bulbo, la médula oblonga, recibe el nombre de pirámides. Recibe el nombre de pirámide. Entonces, es la parte más fácil del tallo cerebral. Es la parte más fácil del tallo cerebral. La segunda parte, que está inmediatamente dorsal a la base del tallo cerebral, se denomina el tegmento del tallo cerebral. Entonces, el tegmento del tallo cerebral es donde se ubican las vías ascendentes que vienen de los sistemas sensoriales se ubican las vías descendentes no corticales, se ubican los núcleos motores del tallo cerebral, se ubican también los núcleos sensitivos del tallo cerebral, y se ubica el sistema reticular. O sea, básicamente, en el tegmento del tallo cerebral es donde tiene asiento la vida. En el tegmento del tallo cerebral es donde tiene asiento la vida. Ahí están los núcleos cardioaceleradores, ahí están los núcleos respiratorios, ahí están núcleos que se relacionan con el estado del ánimo, núcleos que se relacionan con la alerta. La vida está ahí. Cuando eso se muere, de hecho, uno dice, el individuo está muerto. Uno lo declara fallecido. Y finalmente, la parte más posterior del tallo cerebral
nosotros la conocemos como el techo o tectum del tallo cerebral. El tectum del tallo cerebral está por definición dorsal al sistema ventricular. Son las estructuras dorsales al sistema ventricular. En el mesencéfalo, el tectum o techo está conformado por 4 prominencias nucleares que tienen que ver con los sistemas sensoriales de la audición y la visión. Entonces, el tectum del mesencéfalo es lo que nosotros conocemos como la lámina cuadrigeminal. ¿Y cómo está compuesta la lámina cuadrigeminal? Está compuesta por los colículos superiores y está compuesta por los colículos inferiores. Los colículos superiores tienen que ver con la organización de la mirada según el campo visual. La organización de la mirada según el campo visual. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, yo sé que esto yo siempre hago la misma comparación, pero sirve para que ustedes sepan a qué se refiere el tectum del mesencéfalo. Cuando uno tiene un objeto atractivo en el campo visual que se sale en el tiempo del campo que uno está viendo, la fobia tiende a ubicar ese objeto atractivo moviendo la cabeza. Eso lo hace a través del colículo superior. El colículo superior, por lo tanto, es un núcleo que genera una vía descendente motora. Que ustedes van a ver después que esa vía descendente motora se llama el tracto tectoespinal. Pero además, los colículos superiores son las neuronas premotoras de los movimientos extraoculares. Son las neuronas promotoras de los movimientos extraoculares. Entonces yo siempre les digo que yo me acuerdo de un compañero de la residencia, por supuesto no es el doctor Torreal, que esta persona tiene un problema de déficit atencional y es un poco hiperkinético. Entonces el tipo había comprado un carro y estaba por el centro de San José, y cuando iba por la clínica bíblica vio a una muchacha en la acera, y entonces él iba manejando, por supuesto, tenía que ver la calle. Ese era el objeto atractivo en el campo visual que debió haber puesto atención en la calle, ¿verdad? Pero no puso atención a la calle, sino que le puso atención a una muchacha que venía caminando en la acera, que en esas topografías. Entonces, el asunto es que el tipo iba manejando y de pronto la siguió con la mirada, se salió de su campo visual y el tipo se fue así. Dice que nada más pensó, voy a chocar. Le dio por el trazador. Pero el punto es que lo que hizo que ese individuo chocara es el colículo superior. Porque el colículo superior fue el encargado de organizar los movimientos para que él siguiera viendo a la muchacha. Entonces, ese movimiento de los ojos persiguiendo un punto atractivo del campo visual, eso lo hace el colículo superior. Y luego el movimiento cefálico necesario para seguirla cuando ya se salió del campo, eso es producto del tracto tectoespinal. Díganme. No. Él debió haber tenido la atención en la calle.
no en la muchacha. Es por eso. Bien. Las vías descendentes no verticales que van a venir. Muy bien. Ok. Eso es el colículo superior. Que tal vez en la próxima clase podamos hablar un poquito más profundo del colículo superior, pero uno podría hablar horas de él. El colículo inferior está relacionado con la audición. Está relacionado con la audición. Y de hecho, sus neuronas se proyectan al núcleo geniculado medial. Y el núcleo geniculado medial se proyecta a la corteza auditiva primaria. O sea que forman parte de los relevos de la vía auditiva. Algo que es interesante es que nosotros podemos medir en neurología, ¿sí? Dígame. Al cuerpo geniculado medial. Sí, el cuerpo geniculado medial, y del cuerpo geniculado medial esas neuronas se proyectan a la corteza auditiva primaria. Nosotros podemos medir o podemos evaluar la integridad del tegmento del tallo cerebral utilizando las ondas que se producen con un estímulo auditivo y que generan un pico eléctrico producto del relevo que se hace en el colículo superior, en el colículo inferior. Nosotros llamamos a eso los potenciales evocados auditivos, que es que se le pone al paciente unos audífonos con un clic, 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 y eso genera una onda, se repite eso 200 veces, y la máquina, según la frecuencia del estímulo, entonces grafica una onda donde se reprodujo las 200 veces el estímulo. Y eso tiene una latencia. Debe tener cierto tiempo, ¿verdad? Desde el momento en que se produce el sonido hasta el momento en el que se ve la onda. Y esa latencia nosotros la podemos medir y podemos ver si el tallo cerebral, si el tegmento del tallo cerebral está funcionando. Latencia de frecuencia. Latencia de Sí, frecuencia. claro. Hay técnicos de neurofisiología que lo hacen, pero usualmente, digamos, nosotros somos los que vemos eso. Doctor, latencia es como frecuencia. ¿Perdón? Latencia es como frecuencia. No, latencia es el tiempo que tarda la onda desde el tiempo que tarda el estímulo eléctrico desde el momento en el que se origina o desde un momento que usted lo logra determinar hasta el punto distal donde usted lo va a recolectar. ¿Me explico, no? Como entre el audio y que se ve en la máquina registrado. El momento de aquí con el momento de allá. Esa es la latencia. Muy bien. Entonces, colículo inferior es de audición. Y entonces uno se acuerda por la onda 5 de los potenciales evocados auditivos. Uno se acuerda por la onda 5 de los potenciales auditivos. Muy bien. Sí, ya entendí. Bueno, el tectus o techo del mesencéfalo, ustedes lo conocen, porque ya lo vieron en la clase de cerebelo, ¿cierto? ¿Dónde está el techo del mesencéfalo? Corresponde al velo medular superior, que el velo medular superior tiene sobre sí la língula del cerebelo. Ustedes vieron todo, me imagino, el velo medular superior, ¿cierto? Que tiene a los lados. ¿Sí? ¿Qué? Ok, perdón, entonces ya había hablado del mesencéfalo. Sí, arreglen eso en el audio. El techo del puente corresponde al velo medular superior. Y ustedes recuerdan que el velo medular superior tiene a los dos lados el pedúnculo cerebeloso superior y que tiene sobre sí la língula del vértice cerebroso. ¿Okay?
Entonces uno debería hacerle aquí como las 4 folias ahí de la língula, ¿verdad? 4 o 5 folias de la língula para el velo medular superior. Muy bien. El techo del bulbo corresponde al velo medular inferior, que es una laminilla pequeña que está entre los dos pedúnculos cerebelosos inferiores. Hay una cosa importante que ustedes deben tener claro desde ya, y es que el cuarto ventrículo se extiende a todo lo largo del puente y ocupa también la mitad superior del bulbo. El cuarto ventrículo se extiende a todo lo largo del puente y ocupa la mitad superior del bulbo. Entonces uno debería hacer esto así. La mitad superior del bulbo. Por lo tanto, la arquitectura de la mitad superior del bulbo, la arquitectura neuronal de la mitad superior del bulbo, es diferente a la arquitectura de la mitad inferior del bulbo. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Muy bien. Y esa es la razón también por la que el techo del bulbo es el velo medular superior, que es la porción más inferior y posterior del cuarto ventrículo. ¿Qué cosa? ¿Qué digo? Superior. Puede ser. Bueno, ustedes me entendieron. ¿Ok? Muy bien. Ustedes saben que uno tiene parafasias, ¿verdad? Y no es culpa de uno. No es culpa de uno. Hasta el doctor Lante en su libro tiene unas ciertas parafasias. Bueno. Muy bien. Sí, bien. No, espera, ahora hay uno nuevo. Sí, superiores. Sí. Yo me imagino que ustedes vieron, cuando vieron el ¿cómo se llama? El cerebelo, vieron que cuando uno levanta, lo trae hacia abajo el cerebelo y levanta el lóbulo occipital, ve la lámina cuadrigémina, ¿verdad? Que más o menos es así, una cosa así. Sí. Y aquí está la glándula pineal. Ustedes van a tener aquí a los dos lados son los pedúnculos. Los pedúnculos cerebelosos superiores, y aquí tenían una tela que tenía la língula, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí vieron eso? ¿No lo vieron? De la tela no me acuerdo. Bueno, la mayoría debió haberlo visto. La mayoría lo debió haber visto. Yo sé que parece algo muy desagradable. De hecho, en algún momento yo usé esa apariencia desagradable que tiene eso para que uno se acuerde cómo es, ¿verdad? Cómo es que está esa arquitectura. Pero, bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en detalle en eso. Muy bien. ¿Sí? Los pedúnculos cerebelosos no son parte del techo. Es que los pedúnculos cerebelosos son fibras de proyección de los núcleos profundos del cerebelo. Forman parte, digamos que son la conexión del cerebelo con el tacho, no son propiamente el tacho. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Entonces, sí, dígame. Sí, exactamente. El canal central medular se relaciona con una estructura anatómica que se llama lóbex. El lóbex, ustedes lo van a ver también descrito como el calamus scriptorium, si leen literatura muy clásica. Pero se parece como a una pluma de fuente. Ustedes ven una pluma de fuente y se asoman al lóbex y es exactamente la misma cosa. Como una V y tiene una puntilla, y en esa puntilla hay un huequito, es por donde pasa la tinta. Ese huequito se continúa con el canal central hacia abajo. Algo muy importante que ustedes deben recordar es que durante el desarrollo embrionario
ese canal central está abierto y en los primeros años de vida está abierto. Por supuesto, el flujo de líquido cefalorraquídeo en el canal central, ¿para dónde creen ustedes que es? ¿Para abajo o para arriba? No es para abajo, es para arriba. Porque todo el canal central está recubierto de células ependimarias que producen líquido cefalorraquídeo. Y el canal central termina en un saco ciego que se llama el ventrículo terminal, que está a nivel de la intumescencia lumbosacra. O sea que si el agua va para abajo, no tiene por dónde salir. Y si las células ependimarias constantemente están produciendo líquido cefalorraquídeo, entonces el flujo de ese líquido cefalorraquídeo es en sentido cefálico. Es en sentido cefálico. Por lo tanto, el canal central drena al ovis o drena al cuarto ventrículo. Es igual que el producto del círculo. ¿Qué pasa? Que como ustedes vieron con el doctor Michael Vargas, en las láminas del doctor Michael Vargas, en el adulto el canal central tiende a estar obliterado. Por supuesto, patológicamente se puede abrir, pero eso es harina de otro costal que ustedes van a ver cuando vean patología. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es la configuración externa de cada una de las partes. También los núcleos motores también. Sí, bueno, ahí decía núcleos motores también. Tienen los núcleos motores, los núcleos sensitivos, los núcleos sensoriales, digamos, especiales, y tiene todo el sistema reticular. Muy bien. Entonces, uno puede estudiar morfológicamente en el tallo cerebral. En el mesencéfalo puede estudiar la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior. En el puente puede estudiar la cara anterior y puede estudiar la fosa romboidea, que es la cara ventricular del tallo cerebral. Y en el bulbo raquídeo puede estudiar la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior. Entonces, así es como vamos a organizar la descripción de las diferentes caras del tallo cerebral. Algo muy importante es que ustedes deben recordar que cuando describamos la fosa romboidea, la mitad superior del tallo corresponde a la parte inferior de la fosa romboidea. ¿Ok? Muy bien. Entonces empezamos. ¿Cómo está organizada la cara anterior del mesencéfalo? Entonces, cuando ustedes ven el mesencéfalo, lo que ustedes ven es las estructuras que dan origen a la base del mesencéfalo, que son los pedúnculos cerebrales. Entre los dos pedúnculos cerebrales se encuentra una fosa que tiene forma de V, que se llama la fosa interpeduncular. Se llama la fosa interpeduncular. El techo de la fosa interpeduncular está ocupado por una maraña de vasos que penetran hacia el diencéfalo. Y eso ustedes ya lo vieron como la sustancia perforada posterior. La sustancia perforada posterior. Inmediatamente anterior a la sustancia perforada posterior está el único núcleo visible, el único núcleo macroscópicamente visible del hipotálamo, que corresponde a los cuerpos mamilares.
Entonces ustedes ven pedúnculos cerebrales, fosa interpeduncular, siguen hacia arriba, se encuentran la sustancia perforada posterior e inmediatamente hacia adelante se encuentran los cuerpos mamilares. O sea que ahí está el hipotálamo. Los cuerpos mamilares. En la parte anterior de la cara anterior del mesencéfalo ocurre la división de la arteria basilar en sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Y justo debajo de ellas están las arterias cerebelosas superiores. Y entonces, ustedes con este diagrama pueden deducir fácilmente que las ramas que nutren la sustancia perforada posterior se originan de los primeros segmentos de la arteria cerebral posterior. A esa punta de la arteria basilar, donde se bifurcan las dos cerebrales posteriores, es lo que se conoce como el top o el tip de la basilar. ¿Y por qué es importante? Porque la enfermedad aterotrombótica, si se produce un trombo grandote, ese trombo se puede pegar ahí y entonces tapa la cerebral posterior y la cerebelosa superior, y además tapa las tálamo perforantes. Entonces al individuo se le muere el tálamo y se le muere la corteza visual primaria y se le muere la parte superior del cerebelo, y eso se llama el síndrome del toque de la base. En la fosa interpeduncular emerge un par craneal, que es el tercer par craneal o nervio óculo-motor o motor ocular común. Emerge en la fosa interpeduncular. Y sale de la fosa interpeduncular y ustedes lo van a encontrar entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Bueno, evidentemente ahora ustedes tienen que imaginarse que la salida del tercer par craneal no es una salida hacia abajo, ¿verdad? Como uno la dibuja ahí, sino que es una salida hacia adelante y hacia los lados, ¿cierto? Pero eso es nada más para fines gráficos. Bueno, tal vez para el próximo año mejor esa ilustración. Pero el punto es que ustedes tienen que recordar que el tercer par craneal se ubica entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Muy bien. Finalmente, en la cara anterior del mesencéfalo, ustedes van a ver donde el cuarto par craneal se hace anterior, luego de emerger en la cara posterior del tallo cerebral, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, muchachos, creo que vamos muy lento, ¿verdad? Voy un poquito más rápido. Creo que la gente está durmiendo. Bueno, esta es la cara anterior del mesencéfalo. La cara lateral del mesencéfalo está ocupada básicamente por
recordarán que corresponde a la cisterna crural y a la cisterna ambiens. Por lo tanto, en la cara lateral del mesencéfalo ustedes van a tener las estructuras relacionadas con la cisterna crural y la cisterna ambiens. La principal estructura que está en esa cara lateral es la arteria cerebral posterior. Es la arteria cerebral posterior. Y por supuesto, yendo hacia anterior, se encuentra el cuarto par craneal. Yendo hacia anterior se encuentra el cuarto par craneal. Bueno, ustedes saben que en el techo de eso, que ya está más bien relacionado con el lóbulo temporal, ¿verdad? Con la porción medial del lóbulo temporal, ahí ustedes van a ver la vena basal de Rosenthal. Pero eso ya es el techo de eso relacionado con el lóbulo temporal, no necesariamente la cara lateral del mesencéfalo. La cara posterior del mesencéfalo es lo que yo les dibujé antes. Está ocupada por cuatro protuberancias que corresponden a la lámina cuadrigeminal, en cuyo centro y parte superior ustedes van a encontrar la glándula pineal. ¿De qué es parte de la glándula pineal? Es parte del diencéfalo, ¿verdad? Es parte del diencéfalo. Entonces vean que ustedes tienen en la parte anterior del mesencéfalo una porción del diencéfalo que es macroscópicamente visible, que es los cuerpos mamilares, mientras que en la parte posterior tienen otra parte del diencéfalo que es visible también, que corresponde a la glándula pineal. Entonces, inmediatamente debajo de la glándula pineal están los folículos superiores. Debajo de los folículos superiores están los folículos inferiores, y luego ustedes ven los pedúnculos cerebelosos superiores, y entre ellos el velo medular superior. A nivel del velo medular superior, que corresponde al techo del puente, ustedes van a ver la salida del cuarto par craneal. O sea, el cuarto par craneal emerge a nivel del velo medular superior. El cuarto par craneal. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En relación con la cara posterior del mesencéfalo, se encuentran las arterias, ramas de la segunda y la tercera porción de la arteria cerebral posterior, que van a irrigar la lámina cuadrigémina, la parte posterior del cuerpo calloso y las coroideas posteriores, posteromedial y posterolateral. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las coroideas posteriores, la posteromedial específicamente, es la análoga, o digamos que la arteria que lleva la misma trayectoria que las venas cerebrales internas, y es la responsable de irrigar el plexo coroideo de los ventrículos laterales. O sea, que la irrigación del plexo coroideo de los ventrículos laterales entra por detrás. Yo sé que a nosotros también nos costó imaginarnos un montón eso, pero después se los vamos a enseñar en una foto. Pues ya se los enseñamos en una foto, ¿verdad? Bueno, sí. Muy bien. La coroidea posteromedial. Muy bien.
La siguiente estructura que vamos a estudiar es el puente. El puente es terriblemente sencillo. El puente está conformado por una gran panza En forma de puente. No, ahora no tiene forma de puente. Es puente que se conecta. Ah, eso no está. En mi pregunta. ¿Dónde están las fibras extrafusales? Las fibras extrafusales que se quedan afuera del fusil. Como estoy subiendo, estoy muy feo. Pero siempre A ver, muchachos. El puente está conformado, la cara anterior del puente está conformado por una gran protuberancia que es pues, la base del puente, y que ustedes en la cara anterior del puente van a encontrar básicamente dos estructuras importantes. Una es la arteria basilar con sus ramas y por lo tanto el surco de esta arteria, ¿verdad? El surco de la arteria basilar con sus ramas. El surco de la arteria basilar. La arteria basilar da ramas continuas, que unas son cortas y otras son largas, y entonces ustedes van a ver a lo largo del puente ramitas que van saliendo del puente y que van creando huequitos en el puente que son las arterias perforantes continuas. Porque esto se mete ahí, esto se mete ahí, esto se mete ahí, esto se mete ahí. Cada huequito que ustedes ven en el puente es un sitio de entrada de una perforante. ¿Ok? La otra estructura importante que ustedes reconocen en la cara anterior del puente es el quinto par craneal o nervio trigémino. El quinto par craneal está en la cara lateral del puente. Y por supuesto, como ustedes saben, el quinto par craneal tiene su ganglio y sus tres ramas. Esas son las estructuras más importantes que ustedes deben de conocer en el puente. Sin olvidar que en la cara lateral del puente, el surco posterolateral del cerebelo, el brazo superior y el brazo inferior del surco posterolateral del cerebelo, forman lo que nosotros conocemos como el ángulo pontocerebeloso, en el cual se incluye, por supuesto, el nervio trigémino, pero también se incluye el sexto par craneal, el séptimo par craneal, la aica y las ramas de la aica, y en la parte más superior la arteria cerebelosa superior. ¿Sí? Entonces, esta zona es la que nosotros conocemos como el ángulo pontocerebeloso, que aquí va a tener el sexto y el séptimo par craneal, el séptimo y el octavo par craneal, y aquí va a tener la arteria cerebelosa superior y la aica la va a tener por aquí. Ok, muy bien. Seguidamente vamos a estudiar la cara, perdón, sí. Séptimo y octavo par craneales. Séptimo y octavo par craneal. En realidad el sexto también discurre por ahí, pero digamos que lo clásico es el séptimo y el octavo par craneal, porque hay una causa neoplásica que hace que ese ángulo revista mucha importancia, que son los neurinomas de la acústica, que
neurinoma del acústico porque como el octavo va pegado al séptimo, usualmente la cirugía de él deja una parálisis facial periférica. Pero bueno, eso es también harina de... Bueno, entonces, la cara posterior del puente, que es la cara ventricular, es lo que nosotros conocemos como la fosa romboidea. La fosa romboidea. Entonces, la fosa romboidea está conformada de la siguiente manera. Faz dibujar más o menos. Dale bien copiado, ¿Por qué? Yo creo que los dos son coreanos. No, no sé. No es como que vas a poder darte cuenta o observar algo si es coreano, chino, japonés o chino. Ok. Muy bien. Yo sé que se parece más una pizza que una parte del sistema nervioso, pero si ustedes cortan los tres pedúnculos cerebrales de los dos lados, van a tener una estructura exactamente así, una configuración así, en la cual el pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso inferior están en contacto con el cuarto ventrículo, mientras que el pedúnculo cerebeloso medio nunca toca el cuarto ventrículo, porque los otros dos pedúnculos no le permiten alcanzar el cuarto ventrículo. ¿Cierto? El superior y el inferior, el medio no. El superior y el inferior, el medio no. ¿Ok? En la línea media ustedes van a tener el surco medio posterior. El surco medio posterior. Inmediatamente paralela a la línea media van a tener dos líneas que corresponden al surco limitante. ¿Todos tienen muy claro qué es el surco limitante? ¿O surco limitante? ¿No? Ok. Entonces vean. Cuando ustedes vieron embriología del sistema nervioso, recuerdan que el tubo neural inicialmente estaba conformado por un canal central, ¿verdad? Que es un tubo. Y si ustedes tienen la parte dorsal aquí, la parte ventral, tienen dos prominencias de sustancia gris que forman como una mariposa. Que a esas prominencias se les llamaban las placas, ¿verdad? Una placa posterior que era la placa alar y una placa anterior que se llamaba la placa basal. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? La posterior se llama la placa alar y la anterior se llama la placa basal. Ustedes recuerden que aquí estaba la notocorda y yo les decía a ustedes que la notocorda libera un montón de Sony-Heshko y entonces ese gradiente molecular hace que toda la parte ventral del tubo neural adquiera un fenotipo motor, mientras que la parte posterior adquiere un fenotipo sensitivo. Y como todo en el sistema nervioso central depende de tiempo, la primera fase del desarrollo de ese tubo neural es la que es determinante en la adquisición del fenotipo motor.
Seguidamente, en el desarrollo del sistema ventricular, el cuarto ventrículo se empieza a dilatar por el desarrollo del cerebelo, ¿cierto? O sea, el cerebelo, ¿se acuerdan que ahí hay un centro señalizador en la unión bulbopontina que libera un montón de una cosa que se llama factor de crecimiento de fibroblastos tipo 8? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, ¿cómo crecen los labios rómbicos? Eso es embriología. Eso es embriología. Entonces, lo que les quiero decir es que en la parte más posterior del tubo neural hay una agrupación de células que tienen un fenotipo diferente, que son los que van a dar origen al cerebelo, que se llaman los labios rómbicos. Esos labios rómbicos se exponen a la influencia de un centro señalizador que libera un montón de factores de crecimiento y hace que esas células se multipliquen un montón y hagan crecer el cerebelo. Tan importante es ese centro señalizador que el cerebelo tiene más neuronas que toda la corteza cerebral. Tan amplificador es ese centro que hace proliferar excesivamente esa zona. Cuando eso se altera, cuando hay alguna alteración en el control del ciclo celular de eso, se produce un tumor de esa zona que se llama un meduloblastoma. Y los chiquitos que tienen meduloblastoma se les friega el vermis cerebeloso, entonces tienen ataxia truncal. Es como el ejemplo típico de una alteración patológica producto de un mecanismo de desarrollo neuronal. ¿Ok? Pero, ¿por qué les estoy diciendo toda esta paja? Que no es paja en realidad. Porque los labios rómbicos empiezan a crecer y el cuarto ventrículo, los labios rómbicos están aquí posterior, entonces el cuarto ventrículo se empieza a hacer grandote y se empieza a hacer más grande y empieza a desplazar la placa alar hacia los lados. Entonces, si yo hago crecer más esto ya lo he explicado como es esto. Si yo hago crecer más esto, entonces voy a traer un cuarto ventrículo. Un cuarto ventrículo así, con la placa alar que se ubica lateralmente, ¿cierto? Pero el cuarto ventrículo no crece así, porque no crece, es nada más eso, porque el cerebelo crece mucho más que el tallo cerebral y crece para los lados, entonces esto empieza a crecer para acá, Entonces, la placa alar se empieza a ubicar cada vez más lateral. El resultado final de esto es que el cuarto ventrículo crece tanto, que llega hasta contactar con la parte de la placa basal. ¿Y dónde ubica los núcleos sensitivos? Centrales. Lateralmente, ¿verdad? Es central. Entonces, los núcleos motores siempre quedan medialmente a pesar del desarrollo del cuarto ventrículo, pero los núcleos sensitivos se desplazan lateralmente. La división entre los núcleos motores y los núcleos sensitivos, esta división se llama el surco limitante. El surco limitante en la médula espinal, ustedes lo ven solamente en los cortes, ¿verdad? No es un surco macroscópico. Pero
en el piso del cuarto ventrículo, por el desarrollo del cuarto ventrículo, ustedes lo ven macroscópicamente. Ustedes lo ven macroscópicamente. ¿Dónde lo ven macroscópicamente? En el piso de la fosa romboidea. En el piso de la fosa romboidea. Ese surco que ustedes ven ahí está paralelo al surco medio posterior, corresponde a la impresión o la impronta en el desarrollo embrionario del surco limitante que separaba los núcleos motores de los núcleos sensitivos. ¿Eso quedó claro? Sí. En la fosa romboidea, el surco limitante le sirve a uno exactamente para lo mismo que le sirve el surco limitante en cualquier otro lugar. Le sirve para separar los núcleos motores de los núcleos sensitivos. Todos ustedes pueden asegurar en la fosa romboidea que todo lo que está medial al surco limitante es motor, mientras que todo lo que está lateral al surco limitante es sensitivo. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Ok. Entonces, a la mitad del surco limitante, a la mitad de la fosa romboidea, ustedes van a ver, además de esto que hemos dibujado, unas estructuras que corresponden a proyecciones del octavo par craneal que se dirigen hacia la línea media, que nosotros le llamamos a esto las estrías medulares. Las estrías medulares. ¿Por qué son importantes las estrías medulares? Porque las estrías medulares separan la porción del tallo cerebral que corresponde a puente de la que corresponde a bulbo. Lo que está por encima de las estrías medulares es puente. Lo que está por debajo de las estrías medulares es bulbo. Inmediatamente por encima de las estrías medulares, ustedes van a ver dos prominencias mediales al surco limitante. Van a ver dos prominencias mediales al surco limitante. O sea que ustedes van a ver aquí una pelotita ahí y con otra pelotita, una pelotota aquí arriba. En realidad la del facial es más chiquita. Ok, y me imagino que los que están viendo el Netter ya ven que esto es así. ¿Ok? Entonces, las de abajo corresponden al folículo del facial. Folículo del facial. ¿Y a qué corresponde el folículo del facial? Corresponde a la impresión que deja en el piso del cuarto ventrículo el facial cuando rodea al sexto par craneal. O sea que ustedes con el folículo del facial localizan el sitio en el que se ubica la rodilla interna del nervio facial y además localizan el sitio donde se ubica el núcleo del sexto par craneal. ¿Ok? Muy bien. Hacia arriba, las dos prominencias que siguen hacia arriba corresponden a las eminencias mediales, que están asociadas al sistema reticular, que eso lo vamos a ver con más detalle después. Eminencias mediales. Muy bien. Para abajo de las estrías medulares, ustedes van a tener también dos prominencias. Una que se ubica más medial y una que se ubica más lateral y que forman como dos triangulitos.
Dado que forman dos triangulitos, a esos se los he llamado trígonos. Y hay dos trígonos. El más medial corresponde al trígono del hipogloso y el más lateral corresponde al trígono del vago. ¿Por qué creen ustedes que el más medial corresponde al trígono del hipogloso? ¿Perdón? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Perdón? ¿Sí? No. Lo preolivar y el retroolivar, todavía no hemos llegado a esa parte. ¿Por qué el motor qué? ¿Los dos son motores? Esa es la razón. Esa es la razón. Cuando ustedes terminen de analizar este diagrama, ustedes pueden separar las columnas de los núcleos del tallo cerebral según su función. Lo más medial es lo eferente motor somático más básico, que es la columna eferente somática general, que es la columna que va a inervar músculos voluntarios estriados que no derivan de un arco faríngeo. ¿Cuáles músculos estriados voluntarios no derivan de arcos faríngeos en la cabeza? ¿Alguien se acuerda? Los músculos oculares, los músculos extraoculares derivan de arco faríngeo. No, derivan de miotomas preópticos. ¿Se acuerdan de eso? Y la lengua, los músculos de la lengua tampoco derivan de arco faríngeo, derivan de los miotomas occipitales. Por lo tanto, en el tallo cerebral, la columna eferente somática general, que se ubica en la pura línea media, lo que va a tener o lo que va a inervar son músculos extraoculares y músculos de la lengua. Y ahorita vamos a ver eso, si nos da chance, con un poquito más de detalle. ¿Qué sigue después de la columna eferente somático general hacia el lateral? En las columnas del tallo cerebral es la columna eferente branquial o eferente visceral especial. Eferente branquial, porque eso lo hace a uno recordar que es la que ocupa los núcleos motores de músculos derivados de arco faríngeo. Por lo tanto, en esa columna que está inmediatamente lateral se ubican los núcleos del nervio facial y los núcleos de la musculatura faríngea, ¿verdad? ¿Cuál es ese? El núcleo ambiguo. Y ya casi les voy a explicar eso con más detalle. Muy bien. Entonces, el trígono del hipogloso se encuentra más medial porque la columna que le toca es la más medial, que es la eferente somática general. Mientras que el trígono del vago es más lateral porque le corresponde una columna eferente branquial. ¿Ok? La parte más inferior de este trígono se continúa con el óvex. En el sitio donde ustedes tienen las estrías medulares, aunque no exista una prominencia tal como pasa con el colículo del facial o con los trígonos, ustedes van a ubicar el núcleo vestibular. Que el núcleo vestibular tiene una parte que está en el puente y otra parte que está en el bulbo. Ustedes van a ubicar en relación con las estrías medulares el enorme núcleo vestibular.
Muy bien. Eso es lo más importante de la arquitectura de la fosa romboidea. Finalmente vamos a ver la arquitectura del bulbo raquídeo, la arquitectura externa del bulbo raquídeo. Sé que la mitad de la gente se ha dormido, pero esto no se puede hacer de otra manera que no sea así. Bueno, sí se puede hacer de otra manera que no sea así. Posiblemente es que ya ustedes saben bastante de eso. Bueno, bulbo raquídeo. La cara anterior del bulbo raquídeo. Entonces, la cara anterior del bulbo raquídeo, ustedes deben recordar que lo que tiene primero es el subcúbulo continuo y luego un cilindro que se continúa distalmente, que corresponde a la médula oblonga o bulbo. Entonces, la primera estructura que ustedes deben recordar es exactamente el surco bulbo continuo que se une con el surco medio anterior. El surco bulbo continuo que se une con el surco medio anterior. El sitio en el que se unen el surco bulbo continuo con el surco medio anterior forma un foramen que no tiene, que es ciego, digamos, que no se continúa con nada. Y ese foramen se llama el foramen ciego. El foramen ciego. A los dos lados del surco medio anterior, ustedes van a tener una representación del surco intermedio anterior que el surco intermedio anterior en la parte más baja del bulbo se va a venir hacia la línea media para formar la decusación de las pirámides. Entonces, a ambos lados del surco medio anterior y medial al surco intermedio anterior, ustedes van a tener las pirámides. Las pirámides. Díganme. Ok, entonces las pirámides van a estar ubicadas entre los dos surcos intermedios anteriores. ¿Cierto? Inmediatamente lateral al surco intermedio anterior, ustedes van a ver dos prominencias redondas en la parte superior del bulbo. Esas dos prominencias redondas se llaman las olivas, que corresponden a la impresión en la cara anterior del núcleo olivar inferior. Del núcleo olivar inferior. ¿Perdón? ¿En la cara lateral? Es que eso usted lo ve desde la cara anterior. No, porque eso es que va lo que yo. Inmediatamente lateral al surco intermedio anterior, ustedes van a ver esas dos prominencias que corresponden a a las olivas. Muy bien. Sí. Surco medio anterior. No sé, pero Ajá, exactamente. Sí. es que así ¿Por qué la razón? decusación de los lemniscos es arriba de la decusación de las pirámides superiores. Porque Supongo que vamos a conseguir ahorita. Porque el surco que está detrás de las olivas, sí va a ser por ahí. el surco que está detrás de las olivas es el equivalente al surco de la médula, al surco ventrolateral. Es el equivalente al surco ventrolateral. Que en el tallo cerebral no se llama surco ventrolateral, sino que se llama surco retroolivar.
Bueno, inmediatamente, a ver muchachos, inmediatamente lateral, y ya eso ya es en la propia cara lateral del tallo cerebral, ustedes van a tener una prominencia. Van a tener una prominencia que está detrás del surco retroolivar, que nosotros conocemos esa prominencia como el tubérculo cinerio. Se debe llamar así, cinerio. El tubérculo cinerio, que es diferente al tuber cinerio, ¿verdad? El tubérculo cinerio corresponde a la impresión en el tallo cerebral del núcleo espinal del nervio trigémino. Ahí es donde se ubica el núcleo espinal del nervio trigémino. Bueno, una vez que ustedes tienen localizado todo lo que hemos visto, entonces ahora es súper sencillo que ustedes puedan localizar la salida de los pares craneales. ¿Sí? Es la cara lateral. Sí, ahora vamos a ver la cara lateral con más detalle. Pero, una vez que ustedes tienen eso, nunca van a fallar. Si tienen eso claro, nunca van a fallar un par craneal en la cara anterior del tallo cerebral. Si tienen bien claro eso. ¿Por qué razón? Porque los pares craneales emergen en orden en el surco bulbocontinuo y en el surco retroolivar. ¿Cómo están distribuidos? En el surco bulbocontinuo, en relación con la pirámide, emerge el núcleo, emerge el sexto par craneal. Si ustedes tienen esas dos coordenadas, nunca van a fallar el sexto par craneal. Surco bulbocontinuo, pirámide. Ahí emerge el sexto par craneal. Perdón, ¿sí? Eso va a estar posterior A la oliva y al surco retroolivar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. En el surco bulbocontinuo, en el mismo plano de la oliva, emerge el séptimo par craneal. ¿Qué fue lo que no entendió? ¿Perdón? Ah, ok. Bien. Sí, ahí está dibujado bonito. Ok. En el mismo plano del núcleo olivar, o sea, de la oliva, en el surco bulbocontinuo emerge el séptimo par craneal. El octavo par craneal emerge o entra, ¿verdad? En realidad sería entra porque es aferente sobre la impresión del tubérculo cinerio. Entonces está muy posterior, está, digamos, como dando la vuelta en el tallo cerebral. Aquí emerge, o más bien entra, el octavo par craneal. El octavo par craneal. Vean que es sencillísimo. Es sencillísimo. El noveno par craneal emerge en el surco retroolivar, justo caudal a la salida del octavo par craneal. Entonces emerge ahí. Ahí emerge el noveno par craneal. El décimo par craneal emerge en el surco retroolivar, justo por debajo del noveno par craneal. Y el undécimo par craneal, la raíz craneal del undécimo par craneal, emerge en el surco retroolivar de último. Finalmente, el doceavo par craneal es el único que emerge en el surco preolivar.
Ahora yo les tengo que decir una cosa importante desde el punto de vista morfológico que no viene necesariamente en los libros así establecido. En el surco retroolivar ustedes lo que tienen son una serie de raicillas nerviosas. Igual que tienen en el surco ventromedial o el surco dorsomedial del tallo cerebral, de la médula. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Ok. Entonces, ustedes recuerdan que cuando yo les dije que la médula salían las raicillas con un montón de raicillas nerviosas y que en el ganglio de la raíz dorsal estas raicillas se unían para formar un nervio, ¿se acuerdan? Pero que todas esas raicillas salen en tándem, ¿verdad? Todas salen en tándem, no salen así como un nervio bien formado en la raíz de C1, no. Exactamente eso mismo pasa en el surco retroolivar. O sea, que si ustedes tienen cortado el nervio, no van a poder diferenciar con precisión el noveno del décimo del undécimo, sino que lo que van a ver son un montón de raicillas. Ahora sí, eso se comprendió con claridad. Ok, muy bien. Perfecto. El 12º par craneal es diferente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, también tiene un montón de raicillas, es el único que emerge preolivar. Entonces, ustedes nunca van a tener dificultades en la identificación. Pero en la identificación, en el surco retroolivar, para que ustedes tengan precisión, necesitan tener la porción distal del nervio. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver la cara lateral del tallo del bulbo raquídeo. Entonces vean. Ok, bueno muchachos, lo primero que ustedes tienen que recordar cuando analizan la cara lateral es lo que dijimos al principio. La mitad superior del bulbo raquídeo corresponde o está en relación con el cuarto ventrículo y la parte inferior no está en relación con el cuarto ventrículo. Eso es lo primero que ustedes deben tener clarísimo. Lo segundo que deben tener claro es que ustedes van a encontrar en la cara lateral cuatro prominencias, que en sentido antero-posterior corresponden a la oliva,
al tubérculo cinerio, al núcleo cuneatus y al núcleo gracilis. Al núcleo cuneatus y al núcleo gracilis. Oliva. Evidentemente el núcleo cuneatus y el núcleo gracilis se encuentran en la parte inferior, del bulbo raquídeo, o sea, se encuentran por debajo del cuarto ventrículo. ¿Ok? Eso les queda claro, porque eso es importantísimo que lo tengan en mente cuando vean los cortes del tallo cerebral. Muy bien. Siguiente concepto importante. Cada uno de estos núcleos está relacionado con un surco. Entonces yo les había dicho que el surco que está en relación con la oliva es el equivalente al surco ventrolateral. ¿Se acuerdan que en el surco ventrolateral emergen las raicillas motoras, verdad? Usualmente. Ahí es donde emergen las raicillas motoras. Yo les había dicho que el surco que está relacionado con la vía piramidal es el surco intermedio anterior, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? El surco que está por detrás del tubérculo cinerio y anterior al núcleo cuneatus es el correspondiente o la continuación del surco dorsolateral. La continuación del surco dorsolateral. Y el surco que se encuentra entre el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus, que caudalmente se continúa entre el tracto gracilis y el tracto cuneatus, es el surco intermedio posterior. El surco intermedio posterior. Ustedes podrán ver, podrán imaginar que uno a este nivel tiene varias relaciones vasculares, ¿verdad? En la cara anterior tiene la arteria espiral anterior. Debería dibujarla en otro color. En la cara anterior tiene la arteria espiral anterior. Hacia la cara lateral, parece que la arteria espiral anterior, ¿verdad? Tiene como dos orígenes. Hay dos arterias espirales anteriores que dan origen a una sola, que viene de la arteria vertebral. Entonces la arteria vertebral también se relaciona con la cara lateral del bulbo. Una rama de la arteria vertebral que va al lóbulo posterior del cerebelo, que se llama la arteria cerebelosa posterior inferior o pica, se relaciona también con la cara lateral del bulbo raquídeo. Y de hecho es la arteria que irriga las estructuras de la cara lateral del bulbo raquídeo. ¿Sí entendieron eso? Ok, bueno, sí, ojalá, que veo que está como duda la cosa. Vean, voy a hacer un diagrama así rápido de lo que uno haría un corte aquí, ¿verdad? Si ustedes hicieran un corte ahí, tendrían primero que todo tendrían una gran bola, ¿verdad? Una gran bola con un surco atrás, que es el surco medio y posterior. Tendrían un surco adelante, que es el surco medio anterior. A los lados del surco medio anterior tendrían las pirámides, ¿verdad? Tendrían las pirámides ahí. Y a los lados de las pirámides tendrían un surquito.
que ese surco se llama el surco intermedio anterior. ¿Cierto? Inmediatamente lateral ustedes tendrían las olivas, que las olivas hacen una panza ahí. Créanme que el núcleo olivar tiene esa forma. Las olivas. Y aquí detrás de las olivas tendrían un surco, ¿verdad? ¿Qué es el surco retroolivar? Que el surco retroolivar es el mismo que el surco ventromedial, ¿verdad? ¿Cierto? Ventrolateral. Excelente. Si están poniendo atención. Surco ventrolateral. Inmediatamente detrás del surco ventrolateral tendrían la impresión del núcleo espiral del nervio trigémino, ¿verdad? Que eso es el tubérculo cinerio. Inmediatamente posterior tendrían el núcleo cuneatus, seguido del núcleo gracilis. Y aquí tendrían entre el núcleo cuneatus y el tubérculo cinerio tendrían un surco que se llama surco dorsolateral, y entre gracilis y cuneatus surco intermedio posterior. ¿Ven qué fácil? ¿Ven qué fácil? Muy sencillo. Con todos esos surcos a ustedes se les hace facilísimo identificar cada una de las estructuras del tallo cerebral. Ustedes buscan el surco, encuentran la estructura. ¿Cierto? Muy bien. Vean, lo último. Voy a hacerlo. Lo último es la cara posterior del bulbo. Entonces, vean, la cara posterior del bulbo, ustedes lo que van a tener es algo más o menos así. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Entonces vean. La parte superior de la cara posterior del cuarto ventrículo corresponde a la parte inferior de la fosa romboidea. Entonces ustedes van a tener aquí el pedúnculo cerebeloso inferior, el pedúnculo cerebeloso medio, el surco medio posterior, las estrias medulares. Aquí van a tener el trígono del hipogloso,
y aquí van a tener el trígono del mago. Aquí van a tener el óbex. ¿Cierto? Ahí van a tener el óbex. Inmediatamente hacia abajo, vean que aquí hay una discontinuación, ¿verdad? Aquí hay un punto discontinuo porque aquí van a tener el velo medular inferior, ¿verdad? O sea que esto se proyecta hacia adentro, pero aquí van a tener el velo medular inferior que no les va a permitir, digamos, sí me expliqué, no. Ok. Por fuera del velo medular inferior, ustedes van a tener el surco medio posterior. A los lados del surco medio posterior van a tener dos prominencias. Esas dos prominencias corresponden al núcleo gracilis. E inmediatamente lateral al núcleo gracilis van a tener otras dos prominencias que corresponden al núcleo cuneatus. Y entre ellos, el surco intermedio posterior. Inmediatamente lateral van a tener la prominencia del tubérculo cinético. La prominencia del tubérculo cinético. Ok, la prominencia es el núcleo. Hacia caudal, el núcleo se continúa con el fascio. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Muy bien. Bueno. Bueno, muchachos, vean. Ya son las 5. La siguiente clase corresponde a la configuración interna del tallo cerebral, y entonces en la configuración interna del tallo cerebral vamos a ver dónde se ubican los núcleos del tallo cerebral, dónde se ubican las proyecciones de la médula espinal del tallo cerebral, y vamos a ver la conexión de lo que ustedes vieron en la médula con lo que se encuentra en el tallo cerebral. Yo creo que hasta aquí dejamos la clase por hoy porque ya no doy la garganta. ¿Alguien dejó esta guía el jueves? Muchas gracias por la atención.